Bien, llevamos ya un par de meses estudiando Romanos capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, y estamos en Romanos capítulo 11, ya estamos en casi los últimos versículos, así que yo les pido que ustedes vayan a la palabra, vayan al libro de Romanos, al capítulo 11, y juntos podamos ver el versículo. Vamos a leer del versículo 28, Romanos capítulos 11, les dije. Vamos a leer del versículo 28, que es donde ya nos corresponde entrar hoy día, hasta el versículo 32. Romanos 11, del 28 al 32. Eso es lo que vamos a estar estudiando hoy día para seguir con la continuidad de la enseñanza en la que hemos estado este último tiempo. ¿Ya? Leemos. ¿Tienen sus Biblias abiertas? Romanos capítulo 11, versículo 28 al 32. Dice, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Verso 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Verso 30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Verso 31. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Bien, hermanos, vamos a entrar en 4 versículos que tienen también, al igual que los últimos que vimos, que fueron el 25, 26 y 27, y que tuvimos que verlo uno por uno, y dijimos que tenían una complejidad, vamos a ver ahora otros versículos en el mismo contexto que también tienen cierta complejidad y que necesitamos irlos viendo de a poco. Espero que podamos avanzar hoy día bastante en estos versículos. A ver. Los versículos que acabamos de leer, versículos 28, 29, 30 y 31, están en consonancia, están en concordancia con los versículos que habíamos visto antes, el 25, 26 y 27. Entonces, sería bueno leer el 25, 26 y 27 solamente para recordar. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Estoy leyendo el 25. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Esto que estoy leyendo se lo está diciendo Pablo a los cristianos gentiles, ¿ya? En cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel, al Israel étnico, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Dedicamos toda una enseñanza a explicar eso, ¿se acuerdan? Como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará a Jacob, la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces, los versículos 28, 29, 30, 31 y 32 están en plena concordancia con estos otros 3 versículos, 25, 26 y 27. De ahí tenemos que tomarnos para entender lo que significa, ¿ya? El 25 y 26 hablan, según lo que vimos ahí, de este endurecimiento en parte que le iba a ocurrir a Israel, ¿se acuerdan? Pero ese endurecimiento en parte tenía que ver con que una parte importante de la nación de Israel en todas las generaciones había permanecido endurecido o había permanecido en rebeldía contra Dios. Y como ya lo vimos en los
las reuniones anteriores, unos pocos o un remanente del pueblo judío ha sido alcanzado por el Señor en todas las generaciones. Y esta generación no será diferente, y la última generación de judíos, que no sabemos cuál es, probablemente es esta, o probablemente es la que viene, no sabemos eso, pero la última generación de judíos también, unos pocos serán alcanzados. Pero dijimos que tenía una diferencia, que esa última generación de judíos, esos pocos que iban a ser alcanzados, iba a ser una gran cosecha comparativamente con el resto de los remanentes anteriores. ¿Se acuerdan? Dijimos eso. Dijimos que la expresión todo Israel será salvo tenía que ver con todos los israelitas que han sido salvos en todas las generaciones, más la última generación donde Dios salvará a un remanente abundante. La sumatoria de todos los remanentes israelitas significa ese todo Israel será salvo, ¿ya? O sea, a todos los israelitas que en lo referente al Evangelio han sido salvos. Ahora, dice el texto, entramos ya en el versículo 28, dice: así que en cuanto al Evangelio, miren lo que está hablando Pablo. No se olviden que Pablo está conversando con los gentiles convertidos en Roma. Está conversando con ellos. Y habla de ellos y también intercambiablemente habla de los israelitas. Entonces, versículo 28 dice: así que en cuanto al Evangelio, le está hablando Pablo con los gentiles, son enemigos. Esa expresión son enemigos es una referencia a los judíos, a los israelitas. Son enemigos por causa de vosotros gentiles. ¿Me están siguiendo la idea, cierto? Me interesa que vayan mirando el texto en la Biblia para que vean cómo está escrito. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos. ¿Quiénes? Los judíos. Por causa de vosotros. ¿Quiénes? Los gentiles. Eso es lo que quiero que entiendan. Son enemigos por causa de vosotros. Después dice: pero en cuanto a la elección, esa palabra elección es una referencia al llamado de Dios de las tinieblas a la luz, al llamado de la gracia soberana de las tinieblas a la luz. Pero en cuanto a la elección, los judíos son amados por causa de los padres. Ya. En cuanto a la gracia soberana que llama al hombre de tinieblas a luz, dice Pablo, los judíos son amados. Pero dice que por causa de los padres. Esa expresión, por causa de los padres, es una referencia a los patriarcas. Por causa de los patriarcas. Puntualmente, por causa de Abraham, por causa de Isaac y por causa de Jacob. Voy a explicar eso más adelantito. Ya, entonces, si seguimos leyendo, dice que por cuanto los judíos son enemigos en lo que concierne a el Evangelio. Pero ustedes saben que no solo los judíos, los gentiles también. Porque la Biblia dice que el ser humano en términos generales es enemigo de Dios. Ahora, ¿por qué Pablo aquí hace esta separación entre judíos y gentiles? Porque todo el capítulo 11, Pablo ha estado hablando así. Ha estado enseñándonos y mostrándonos el trato de Dios en paralelo con el pueblo judío y con el pueblo gentil. Pero nos ha estado mostrando el trato de Dios en paralelo. Por eso él sigue hablando en paralelo. No es, hermanos, no es que Dios tiene un trato diferente con los judíos y con los gentiles. Trata con ellos en paralelo, pero los trata de la misma forma. Y son salvos de la misma forma, por medio de la justificación por fe. ¿De acuerdo? Eso está claro, ¿cierto? Entonces, en cuanto al Evangelio dice, los judíos son enemigos.
¿Por qué? Porque el Evangelio enseña que todos los hombres, en Romanos capítulo 5, que todos los hombres son enemigos de Dios. De hecho, otro texto dice que todos los hombres en su mente son extraños y enemigos de Dios. Romanos capítulo 2 y capítulo 3 dice, en uno de esos dos capítulos dice que ya hemos acusado a todos, dice Pablo, a judíos y a gentiles, que todos están bajo el juicio de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto al Evangelio, los judíos son enemigos de Dios, pero porque toda la raza humana es enemiga de Dios. Y en cuanto dice, referente a la elección, insisto, es una referencia a la gracia soberana de Dios, por la cual Dios llama a todo hombre y a toda mujer de tinieblas a luz. En cuanto a esa elección, en cuanto al acto en que Dios elige a un hombre para ser salvo, son amados de Dios. Pero no son amados porque los judíos tengan algo especial por sobre el resto de los pueblos. Son amados en el contexto de la gracia derramada de Dios sobre los hombres por medio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. ¿De acuerdo? De eso estamos hablando. Quiero que miremos bien el versículo 28. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos, y dice, por causa de vosotros. Por causa de vosotros los gentiles. ¿Ya? Quiero explicar eso, hermanos. Esa expresión, por causa de vosotros, no está diciendo que son enemigos por culpa de los gentiles. ¿Ya? No es eso lo que el texto está diciendo, sino que son enemigos de Dios, y esta enemistad que tiene el pueblo judío con Dios permitió que la misericordia de Dios se extendiera también a los gentiles. Pero hermanos, quiero hacer una precisión. No significa que Dios quería salvar solamente al pueblo judío. Y como el pueblo judío no respondió coherentemente al llamado de Dios, Dios después viene, se toma la cabeza y echa a andar un plan B. Y dice, ya, como los judíos me rechazaron, entonces ahora voy a salvar a los gentiles. No es eso lo que significa el texto. El texto está diciendo que una vez que los judíos rechazaron a Cristo, Dios siguió con su plan adelante. Y su plan siempre fue que los gentiles conocieran al Señor. ¿De acuerdo? No es que los gentiles conocen al Señor debido a que los judíos lo rechazan a Él. No es así. Siempre Dios, más adelante yo se los voy a mostrar, siempre Dios tuvo en su corazón salvar a judíos y a gentiles. Pero Dios decidió en su soberanía llegar primero al pueblo judío. Y Dios le dijo, en Génesis capítulo 12, versículo 3, después lo vamos a ver, Dios le dijo al pueblo judío que ellos eran los que tenían que encargarse de que la luz llegara a todas las naciones. Pero los judíos fallaron en esto. Pero como fallaron, Dios siguió con su plan adelante. ¿Y cuál era su plan? Enviar a Cristo para que todos los hombres, judíos y gentiles, pudiesen conocer la salvación. ¿Se está entendiendo? Entonces, lo que quiero que quede claro es que ahí donde dice, versículo 28, así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, no significa debido a vosotros. ¿Ya? No es que porque ustedes ahora son cristianos, los gentiles, los judíos son enemigos. No, los judíos son enemigos porque ellos anduvieron en incredulidad y en rebelión permanentemente contra Dios, al punto que rechazaron al propio Mesías. El Mesías no vino a Estados Unidos, no vino a Roma y no vino a China. El Mesías llegó al pueblo judío y los judíos rechazaron al propio Mesías. O sea, hermanos, la rebeldía de los judíos fue
de tono mayor. Fue total, porque rechazaron al Verbo encarnado ahí, que caminaba entre ellos. ¿De acuerdo? Eso quiero que quede claro. Es importante porque quiero que vayan ahí mismo a Romanos 11, pero al versículo 11, porque el versículo 11 aclara lo que dice el versículo 28. Romanos 11, 11. Digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? O sea, ¿tropezaron para caerse y quedar caídos? Pablo responde, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos a los judíos. No es, insisto, no es que los judíos transgreden, rechazan a Dios y Dios dice, uy, vamos a tener que echar a andar un plan de contingencia, el plan B. No es, eso no ocurrió. Lo que ocurrió es que los judíos rechazan a Cristo, rechazan y son rebeldes con Dios en todas las generaciones de Cristo para atrás, y lo que hace Dios es seguir con su plan adelante. Y su plan siempre contempló la salvación de judíos y de gentiles. En paralelo, pero, hermanos, siempre, hermanos queridos, siempre en los mismos términos. Los judíos son salvos por medio de la justificación por fe y los gentiles son salvos por medio de la justificación por fe. ¿Ya? Otra cosa que quiero que podamos ver. Después dice, volvamos al versículo 28. Después dice, en cuanto a la elección, el versículo 28, ¿a qué hace referencia la elección? A la gracia soberana que se manifiesta sobre los hombres para sacarlos de tinieblas a luz. Eso es la elección, ¿ya? Esa es la doctrina de la elección. La gracia de Dios actuando soberanamente sobre un hombre, sobre una mujer, alumbrando los ojos de su entendimiento, proveyéndole fe, proveyéndole arrepentimiento y arrastrándolo sobrenaturalmente de tinieblas a luz, capacitándolo por medio del evangelio revelado para que venga a la luz. A eso hace referencia Pablo aquí. Entonces dice, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Escuche, los mismos judíos que una vez habían sido enemigos del evangelio. ¿Los judíos habían sido enemigos del evangelio? Sí. ¿Por qué, Rebeca? Porque eran enemigos. ¿De quién? De Dios. De Dios. Y mostraron la enemistad de forma máxima, ¿cuándo? Rechazando al propio Mesías, al propio Cristo. Ya, entonces, los mismos judíos que una vez habían sido enemigos del evangelio, se han vuelto ahora amigos y amados por Dios. Eso dice el texto. Amados por Dios. Y compañeros de los creyentes. Los mismos que lo habían rechazado, no estoy hablando de esa generación, sino estoy hablando en términos generales, los judíos que habían rechazado a Dios y que rechazaron al propio Cristo, está diciendo aquí la Biblia que Dios va a permitir y ha permitido y seguirá permitiendo que remanentes de diferentes generaciones de judíos sean amados y se vuelvan amigos de Dios y se vuelvan compañeros de fe de los creyentes gentiles. Este gran cambio tuvo su causa en el hecho de que estos antiguos enemigos de Dios, ¿quiénes son los enemigos de Dios? Los judíos, de ellos estamos hablando, habían sido destinados por Dios para ser amigos. Porque Dios dijo, yo voy a enviar mi ley a ese pueblo, voy a enviar mi pacto a ese pueblo, voy a enviar la alianza a ese pueblo y voy a enviar al Mesías a ese pueblo. Porque yo quiero que ese pueblo me conozca. Y que una vez que ese pueblo me conozca, ese pueblo se encargue de que la luz del Evangelio llegue a todas las naciones. Por eso Génesis 12:3 dice, ¿alguien lo puede leer? Génesis 12:3.
Ese texto es clave porque eso es lo que da origen al plan de Dios. Génesis 12, versículo 3. Bendiciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ya, esa es una conversación de Dios con Abraham. Y Dios le dice a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y aquí va la promesa. Esta es la promesa de la que tanto hemos hablado. Y serán benditas en ti todas las familias de Israel. ¿Así dice? No. De la tierra. De la tierra. O sea, la bendición que Dios quería era para todas las naciones. Y eso incluye los gentiles. ¿Se entiende? Y hermanos, ya Abraham lo entendió, pero por el camino los judíos se volvieron exclusivistas. Y ellos creyeron y pensaron, y así empezaron a enseñar, que la salvación era para ellos. Y escuchen, y ellos torcieron el asunto y dijeron, bueno, ¿es para nosotros la salvación? Y para todos aquellos, escuchen, que no son judíos, pero tienen que ser como nosotros primero. Para el romano, para el egipcio, para el griego, pero para que sea salvo tiene que ser como un judío. Por eso es que ellos establecieron ese asunto llamado prosélito. Un hombre que no era judío de nacimiento, pero que se podía adherir al sistema religioso. ¿Se acuerdan? Sí. Ya. Ese no era el diseño de Dios. El diseño de Dios era que la salvación llegara a todos los gentiles por medio del mundo judío. Pero el mundo judío lo rechazó. Y aunque lo rechazó, dice el texto, vamos al versículo 28, dice que son amados, los judíos siguen siendo amados, y quiero que no se olviden de esta frase, siguen siendo amados. Esa frase no se olviden, porque esa frase nos va a explicar el versículo 29. Siguen siendo amados, porque hermanos, con todo lo que el pueblo judío hizo a ellos, es para que el Señor no los ame más. Pero aquí dice que son amados. Yo voy a usar la expresión, siguen siendo amados. Ya la voy a usar en presente continuo. Siguen siendo amados. Aquí dice son amados. Pero dice que son amados por causa de los padres. Insisto, ahí no dice que son amados debido a los padres. Me explico. Ahí no dice que Dios sigue amando a Israel por la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob. No dice eso. Los padres, en nuestra versión dice padre, pero en otra versión dice patriarcas. ¿Ya? Ahí no dice, necesito que me entiendan, ahí no dice que Dios sigue amando a Israel por la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sino que lo que ahí dice es que Dios sigue amando a Israel por causa de la promesa que Él le hizo a los padres. ¿Se entiende? ¿Y cuál es la promesa que Él le hizo? En ti serán benditas. Y ya, ¿entienden? Porque hay interpretaciones que dicen Dios ama a los judíos porque Abraham, Isaac y Jacob fueron fieles al Señor y por la vida que llevaron, y esa es una herencia que los judíos tienen. No, porque eso va contra el dictamen del Evangelio y va contra la naturaleza de Dios. ¿Se acuerdan de un atributo de Dios que es la fidelidad? Y se las enseñé tiempo atrás. Y la fidelidad les dije yo que estaba íntimamente relacionada con la veracidad de Dios, con la verdad de Dios. Y yo les dije que nosotros disfrutábamos de la fidelidad de Dios y podríamos decir, Dios ha sido fiel conmigo, lo podemos decir. Pero tenemos que estar muy claro que no es fiel conmigo a causa de mí, sino que es fiel conmigo. Yo disfruto de su fidelidad, pero Él es fiel a su palabra y a su carácter. Es fiel a la verdad que es Él, a su veracidad. Entonces, lo que estamos tratando de explicar acá es eso. Los judíos son amados por Dios
porque Dios es fiel, escuche, a la promesa que Él le hizo a los padres. ¿Quiénes son los padres? Abraham, Isaac. ¿Qué otro nombre le damos a los padres? Patriarcas. Eso es lo que el texto está diciendo. No por causa de alguna bondad innata o algún mérito que hubiesen tenido Abraham, Isaac o Jacob, sino debido a la promesa que Dios le hizo a los padres. ¿Cuál fue la promesa? Seré vuestro Dios y el de vuestra descendencia después de vosotros. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Quiero que leamos unos textos para ver esa promesa. Rebeca, Génesis 17:7. Vladimir, Génesis 26, el verso 23 y el verso 24. Anótenlo el resto, por favor. Repito, Génesis 17:7. Eso se lo pedí a Rebeca. A Vladimir le pedí Génesis 26, verso 23 y verso 24. Y a Marlin, Génesis 28, del 12 al 15. Antes que los leamos, Rebeca, Vladimir y Marlin, antes que los leamos, quiero insistir, cuando dice el texto que los judíos son amados, yo quiero que entiendan, siguen siendo amados. Eso significa son amados, siguen siendo amados, ¿de acuerdo? Pero por causa de los padres. Ahora, esa expresión por causa de los padres no quiere decir por causa de alguna bondad innata o algún mérito que haya en Abraham, en Jacob y en Isaac. No quiere decir eso, sino por causa de la promesa que Dios le hizo a los padres. ¿Quiénes son los padres? Abraham, Isaac y Jacob. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver esos tres textos. Rebeca, léalo fuerte. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Ya. Estableceré mi pacto entre mí. Nótese aquí algo, sí, permítanme. No dice estableceré nuestro pacto. Dice estableceré mi pacto, porque el pacto lo hace Él. No está permitido que el hombre haga pactos con Dios. El pacto lo hace Dios. ¿Ya? Estableceré mi pacto entre ti y mí. O sea, yo estoy estableciendo un pacto, yo lo estoy haciendo, pero es entre ti y mí, pero lo estoy haciendo yo. Porque entre tú y yo, aquí el fiel soy yo. Porque yo sé cómo eres tú. Y tú vas a arruinar el pacto. Por lo tanto, yo lo establezco. Mi pacto entre ti y mí. ¿Qué más dice Rebeca? Y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Hasta ahí. Acuérdense de esto, que la palabra descendencia en hebreo significa lo mismo que remanente. ¿Se acuerdan? Nosotros, ¿cómo entendemos descendencia? Lo entendemos como el linaje, ¿cierto? Como lo contrario, como no es lo contrario, sino que es como el resultado de la ascendencia. ¿Ya? Decimos, esta persona tuvo descendencia, tuvo hijos, nietos, bisnietos. Ya, pero ese es la palabra descendencia en hebreo no significa linaje, significa remanente. ¿Cómo diría el texto entonces? Léelo de nuevo, pero cambiando la palabra. Dice, tu remanente después de ti en generaciones. Léelo completo, hija. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu remanente después de ti en sus generaciones. Y tu remanente después de ti, una vez que tú hayas muerto, Abraham, yo seguiré llamando un remanente después de ti. En su generación, o sea, en cada generación, ¿qué voy a hacer? Voy a llamar ¿qué?
remanente. Y la suma de todos esos remanentes es la descendencia. ¿Se está entendiendo? Ya. El otro texto, Vladimir. Génesis 26, verso 23 y verso 24. Y de allí subió a Beerseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Ya. ¿Y qué dice después? Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Listo. Ahora Dios no está conversando con Abraham. En la conversación que leímos de Rebeca, era Dios hablando con Abraham. Y Dios le dijo a Abraham que cuando él no estuviera, él iba a levantar un remanente después de él. Ahora está hablando con su hijo, lo que leyó Vladimir, con Isaac, y le está diciendo que él va a levantar una descendencia. O sea, está confirmando el pacto. Y mira, usa una expresión: por amor de tu padre Abraham. Eso significa por amor a lo que yo le dije a tu padre Abraham. ¿Qué fue lo que yo le dije? La promesa, que iba a ser un pacto entre yo y él y que iba a levantar remanente en todas sus generaciones. ¿Qué está haciendo con lo que leyó Vladimir? ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Está confirmando el pacto, pero lo está confirmando con la otra generación, la de Isaac. Ya. Ahora, hermana Marlene, Génesis 28, del 12 al 15. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Ya. Ahora está Dios hablando, no con Abraham, porque ya habló con él. Tampoco está hablando con Isaac, porque ya habló con Isaac. Ahora está hablando con la tercera generación. La tercera generación es la de Jacob, y acuérdense que Dios le cambió el nombre a Jacob. Lo llamó Israel. Y le está diciendo a Jacob: multiplicaré tu descendencia. ¿Qué significa descendencia? Tus remanentes, lo multiplicaré. En otras palabras, voy a ser fiel al pacto que hice con tu padre Abraham. Ahí se lo dice, lo que leyó Marlene. Voy a ser fiel al pacto que hice con Abraham, voy a ser fiel al pacto que hice con con Isaac, lo voy a mantener contigo y multiplicaré tu descendencia, multiplicaré tus remanentes. ¿Cómo lo va a hacer? En cada generación. Entonces, cuando el texto dice que son amados, que los judíos son amados, siguen siendo amados. Necesito que lo entiendan, hermano, eso. Siguen siendo amados. En presente continuo. Siguen siendo amados. Aunque la han embarrado, han rechazado al Señor, han sido rebeldes, han sido incrédulos y han sido estúpidos. Estoy recordando los tres conceptos de lo que significa dureza de corazón. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Endurecimiento de corazón significa estupidez, rebeldía, incredulidad. Y aunque ellos han sido así, Dios los sigue amando, presente continuo, los sigue amando por causa de los padres. ¿Pero qué significa por causa de los padres? Por la promesa que Él le hizo a los padres. ¿Quiénes son los padres? ¿Y se dan cuenta que Dios habló con los tres? Sí. Eso es impresionante. Porque vino donde Isaac le dijo: yo hablé algo con tu padre y yo te lo vengo a reafirmar a ti. Murió Isaac
y le sucedió un hijo, Jacob. Y Dios viene a hablar con Jacob y le dice, yo hice un pacto con tu abuelo Abraham y se lo confirmé a tu padre Isaac y te lo vengo a confirmar a ti. Multiplicaré tu descendencia, pero descendencia en hebreo era remanente, y remanente significa unos pocos, y yo los multiplicaré a esos pocos de generación en generación. Por eso el pueblo de Israel sigue siendo amado hasta el final, pero no porque haya algo bueno y no porque haya algo especial, que es lo que todos dicen. Esto es lo que necesito que entiendan, porque si, hermanos, ¿me están escuchando, cierto? Porque si en el pueblo judío hay algo especial con respecto a Colombia, a Chile, a China y a Turquía, entonces Dios nos está mintiendo en otra parte de la Biblia. Cuando dice en Romanos capítulo 3, versículo 22, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Ahí dice que no hay diferencia. Si el pueblo judío fuese especial, habría una diferencia. ¿Cuál sería? Que el pueblo judío es especial con respecto al resto. Entonces, ellos siguen siendo amados no porque son especiales. Entonces alguien me podría decir a mí hoy día, oiga hermano, entonces Dios no tiene un trato especial con ellos. Mi respuesta es sí. Pero no porque son especiales, sino que porque Dios le hizo una promesa a los patriarcas. Y el trato especial es no desecharlos. El trato especial no es que ellos van a ser salvos de otra manera. ¿Se entiende? ¿Se entiende? No es un trato diferencial. No es que los gentiles son salvos por fe, como hoy día se está predicando, y los judíos, los últimos judíos de la última generación van a ser salvos de otra forma. No es eso. El pueblo judío tiene se puede apreciar cierta gracia de Dios sobre ellos, pero por causa de las promesas que Dios le hizo a los patriarcas. Y como Dios es fiel a su palabra y a su carácter, y las promesas son su palabra, lo que Él está haciendo es ser fiel a lo que Él les dijo, a lo que prometió. ¿Se entiende, hermanos? ¿Sí? ¿Y el resto? Aparte de Marco y Yorkie, ¿el resto entiende? ¿Sí? ¿Está claro o no? Ya, hermanos, esto es determinante. ¿Por qué? Porque si ustedes entran a internet, se van a encontrar con una cantidad de predicaciones que los judíos aquí, que los judíos allá, que hay que mirar al pueblo judío, que el pueblo judío es especial, que el pueblo judío aquí. Ahora, claramente hay una mano de Dios sobre el pueblo judío, pero no porque son superiores al resto. Hermanos, los judíos hacen florecer el desierto. Es impresionante. Los judíos, año 1948, recobran su independencia. Después de la guerra de los 6 días, después del holocausto, casi los exterminaron. Se levantaron sin ningún problema. Hermanos, son una nación chiquitita y son potencia mundial. Son potencia en todo lo que tiene que ver con física cuántica y todo lo que tiene que ver con la cuestión aeronáutica. Son potencia. Son potencia mundial en cuanto a armamento bélico. Son potencia mundial en cuanto a tratamiento y fórmulas del agua. Es impresionante. Ahora, es que son especiales. No. Son especialmente malos, incrédulos. Ahí sí. Son especialmente rebeldes. Sí. Lo especial no pasa por ellos. Lo especial pasa por Dios. Y es Dios siendo fiel a la promesa que le hizo a los patriarcas. ¿Quedó claro? Es súper importante porque ahora vamos a entrar en el versículo 29. Y aquí está compleja la cosa. Escucha. El versículo 29 dice: porque irrevocables son los dones
y el llamamiento de Dios. Es cortito, hermanos, el texto, pero es complejo. Lo vuelvo a leer. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. A ver, hay quienes interpretan este versículo en su totalidad. Escuche, hay varios teólogos que interpretan que este versículo en su totalidad está hablando de Israel. Y hay hartos teólogos. Yo necesito que esto ustedes lo entiendan. Hay hartos teólogos que en su totalidad dicen el versículo completo está hablando de Israel. Está hablando del amor de Dios por el pueblo de Israel. Hay muchos teólogos serios, muy bien formados teológicamente, que dicen el versículo está hablando completamente del amor de Dios por el pueblo de Israel. ¿Cuál es el versículo? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ahora, hermanos, pudiese, si nosotros no prestamos atención a algunas cosas que yo quiero que presten atención, si no se presta atención a eso, uno dice, claro, está hablando del pueblo de Israel. Claro que sí, que está hablando del pueblo de Israel. Pero necesitamos prestarle atención a ciertas cosas. Ahí en ese versículo hay una cláusula. Hermanos, ahí está hablando de Israel, pero hay una parte donde hay una cláusula. Hay una cláusula que no habla de Israel. ¿Me están escuchando? El versículo, hay una parte que está hablando de Israel y entre medio hay una cláusula que no habla de Israel. Yo necesito explicárselo. Por lo tanto, esa cláusula, hermanos, esa cláusula que hay ahí demuestra que los que interpretan que todo el texto habla del amor de Dios con Israel, los que interpretan eso, esa cláusula dice que están equivocados. ¿Me están siguiendo? No. Hermanos, lo que les estoy tratando de decir yo es que hay muchos teólogos que dicen que el versículo 29 está hablando en su totalidad del amor de Dios con el pueblo de Israel. Y si miramos así a la rápida, pareciera que sí. Pero necesitamos ponerle atención a ciertas cosas. Y al ponerle atención a ciertas cosas nos vamos a encontrar con una cláusula. Yo le voy a decir cuál es la cláusula. Y esa cláusula nos dice que esa interpretación de que todo el versículo está hablando del amor de Dios con Israel está errado, está equivocado. ¿De acuerdo? Ahora, el texto dice que el llamamiento es irrevocable y que los dones son irrevocables. ¿Qué significa irrevocable? Anoten, irrevocable. Significa que no está sujeto a cambio y que nunca será retirado. La palabra irrevocable significa que no está sujeto a cambio y que nunca será retirado. Ya, vamos de a poquitito. A ver, les dije yo que hay una cantidad de teólogos que dicen que todo el versículo está hablando en su totalidad del amor de Dios con Israel. ¿De acuerdo?
Pero llegan a esa conclusión saltándose un elemento que es muy importante. Y producto de que se saltan ese elemento, hacen una interpretación que no es que no es la correcta, que está errada. Pero yo les voy a decir a ustedes cuál es la interpretación que ellos hacen. A ver, cuando habla del llamamiento, se refiere a que Dios no quita, no vuelve atrás lo que Él se propuso con respecto al pueblo judío. ¿Y qué se propuso con respecto al pueblo judío? Que el pueblo judío iba a ser un pueblo, iba a ser su pueblo. Iba a ser un pueblo para él. ¿Se acuerdan que, me parece que fue lo que leyó Vladimir, que Dios le dice, yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo? Dios, ese es el llamamiento de Dios. Y en base a eso, lo que cuando dice que es irrevocable, ¿qué significaba irrevocable? Que no va a cambiar y que nunca va a ser retirado. ¿Qué es lo que no va a cambiar? El deseo de Dios de que el pueblo de Israel sea su pueblo. Y ese deseo nunca va a ser retirado. Pero escuchen, hay un modus operandi de Dios con Israel a través de todas las generaciones. ¿Cuál es? No, sí, él nace del pacto, pero ¿qué es lo que hace Dios todas las generaciones con el pueblo judío? Salva un remanente. Y lo salva, aunque quizá haya tenido muchas razones para olvidarse de los israelitas, lo salva porque lo que él dijo con respecto al llamamiento, él no lo puede retirar. Él lo va a mantener hasta la última generación. ¿Se está entendiendo? Sole, ¿me entiendes? ¿Sí? Ya. ¿Se entiende esa parte? Eso es lo que algunos llaman el llamamiento eficaz. El llamamiento de la gracia de Dios sobre un hombre arrastrándolo de tinieblas a luz. Y Dios quería que del pueblo judío eso ellos lo experimentaran. Y aunque el pueblo judío ha sido rebelde, incrédulo y estúpido, necio en su relación con Dios, Dios no les va a quitar eso. Va a seguir hasta el final llamando israelitas. ¿Pero los va a llamar a todos? No, va a escoger un remanente, porque la gran parte está endurecida contra Dios. ¿Se está entendiendo? Ya. Pero el texto dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Yo lo expliqué al revés y dejé los dones para el final. Ya. Los que interpretan esto, ¿qué es lo que dicen esos teólogos? ¿De qué habla el texto? En su totalidad. Entonces ellos, cuando hablan de los dones, ellos dicen, los dones son los que están en Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5. Anoten. Los dones, dicen ellos, son los que están en Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5. Así ellos lo interpretan. En una versión se habla de los misericordiosos dones de Dios, refiriéndose a los privilegios especiales otorgados a los judíos como pueblo. ¿Ya? Y eso está en Romanos capítulo 9, versículo 4 y versículo 5. Hermanos, lo vamos a leer, pero antes que lo leamos, quiero que entiendan. Estos teólogos interpretan que esos dones de los que está hablando aquí Romanos se refiere a lo que dice Romanos 9, 4 y 5. ¿Qué es lo que dice Romanos 9, 4 y 5? Habla de unos privilegios especiales que tuvieron los judíos como pueblo. ¿De acuerdo? Leámoslo, veamos de qué están hablando los teólogos cuando dicen los dones. 9, 4 y 5. Esto lo estudiamos en su momento, ¿se acuerdan?
4, que son israelitas. Aquí viene lo que ellos llaman dones. De los cuales, de los israelitas, son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Verso 5. ¿De quiénes son? ¿De quiénes? De los israelitas. Son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, que también fue israelita, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que ellos dicen? ¿Qué dicen esos teólogos? Dicen, el versículo 29 habla en su totalidad del amor de Dios con el pueblo de Israel. Y cuando se refiere al llamamiento, se refiere a que Dios no va a retirar el deseo que Él tiene de que los judíos sean su pueblo. Y cuando se refiere a los dones, dicen ellos, escuchen hermanos, se refiere a lo que dicen Romanos 9, 4 y 5. ¿Qué es lo que dice Romanos 9, 4 y 5? Habla de algunos privilegios especiales que ellos tuvieron como pueblo. ¿Cuáles son los privilegios especiales? Los leo. La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas y al final Cristo mismo, porque llegó al pueblo judío. ¿De acuerdo? Esa es la postura de muchos teólogos. Y hermanos, si nosotros no le prestamos atención a esto, podríamos decir que sí. Que está bien, suena coherente. Que Dios no les va a quitar a ellos esas cosas que les dio, esos privilegios, y que Dios tampoco les va a quitar el llamamiento, el deseo de que ellos sean su pueblo. Pero hay un problema, y esta es la cláusula. Que la palabra dones que aparece ahí, en griego, es charismata, C-H-A, anótenla. De hecho se escribe así, miren, ta-tea, un espacio, charismata, charismata. Charismata. T-A, después charismata. Así está escrito en griego. Pero hay un problema, pues, hermanos. Esa es la cláusula de la que yo les hablo. Porque charismata viene de charis. Charis significa gracia. Y charismata significa dones de la gracia. Y los dones de la gracia son los que da el Espíritu Santo. No estos privilegios especiales que tienen los judíos. Se refiere, anoten, se refiere a los dones otorgados a los escogidos por Dios. Coma. Se refiere a los dones de la gracia. Que se le dan solamente a los hijos de Dios. ¿Listo? Ya, aquí otro comentario. Ya, todavía yo no adentro ahí, pero lo que necesito que entiendan es que la cláusula ya me complicó la cuestión. Porque la palabra charismata en griego no está hablando de esos
elementos especiales que Dios le dio al pueblo de Israel, que es verdad que se los dio. Pero aquí no está hablando de eso. Del llamamiento, sí, está hablando del deseo que Dios tiene, hermanos, del deseo que Dios tiene que ellos sean su pueblo, parte de su pueblo, ¿cierto? Eso sí. Pero cuando habla de los dones, no está hablando de esos privilegios especiales que se le dio al pueblo de Israel. ¿Cómo sé yo que no está hablando de esos privilegios especiales? ¿Cómo yo me doy cuenta de eso? Porque la palabra dones está en griego y es la palabra charismata. ¿Y hace referencia a qué? A los dones espirituales. A los dones de la gracia que Dios le da a sus hijos. Esos dones que tienen ustedes y que tienen todos los hijos de Dios. Y que ustedes los tienen, quizás no los conocen, pero los tienen. Dios se los da a sus hijos. No al pueblo judío. Y dice que los dones son irrevocables. ¿Qué significa eso? Que todo cristiano recibe dones. Todo cristiano recibe dones. Y todo cristiano, si se aparta del Señor, los dones siguen actuando. Porque los dones son irrevocables. Por eso es que hay tanta gente que no se congrega, que no se sujeta a la palabra, y los dones siguen actuando. Porque los dones Dios no los quita. Lo mismo ocurrió con Satanás. Dios creó a Lucifer y le dio dones. ¿Ya? Dones, le dio hartos dones. Le dio, entiendan, dones como capacidades, herramientas. ¿Ya? Satanás se rebeló contra Dios. Dios lo lanzó del cielo a la tierra. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que Satanás hoy día usa contra la iglesia? Sus dones. Los dones que tenemos. Pero ya no son para la gloria de Dios. Son para la gloria de Él. Lo mismo ocurre con los cristianos. Por eso que Dios use nuestra vida no significa mucho. Podemos estar viendo un don que está actuando y usted estar muy lejos del Señor. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y es esto que estoy hablando yo, es otra prueba de la apostasía. ¿Se acuerdan de Mateo 7:21? Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto. En tu nombre echamos fuera de demonios. En tu nombre pusimos las manos sobre los enfermos y sanaron. En tu nombre profetizamos. Lo que están diciéndole es, en tu nombre usamos los dones. Y Dios les dice, apartaos de mí, obradores de maldad. Nunca os conocí. No les dice, oye, no, si ustedes no usaron dones. No, no les dice eso. Simplemente que no les valida el ejercicio de los dones como un elemento de salvación. Porque lo que les dice, apartaos de mí, obradores de maldad. Nunca os conocí. O sea, ustedes y yo no tuvimos comunión. Ustedes en un momento se apartaron de mí. Entonces, escuchen bien lo que voy a decir. Hay una palabrita que aparece ahí en nuestra Biblia que es llamamiento, pero que en otras versiones, en la versión en portugués, por ejemplo, y hay una versión en escocesa, y me parece que la versión inglesa, la versión King James, en vez de llamamiento, dice vocación. Vocación. Que es lo que en el mundo secular se usa mucho la palabra vocación. Uno dice, oye, esta profesora tiene vocación. Sí. Este funcionario público tiene vocación de servicio porque atiende de otra manera. Este doctor tiene vocación de servicio porque el doctor, oye, va donde nadie va. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, doctor? Porque nosotros sabemos que hay profesores que enseñan porque ya no había nada más que estudiar y estudiaron eso y ahí están y hablan en la sala y el que aprende, aprende y el que no aprendió, no aprendió. En cambio, el que tiene vocación se encarga realmente de que el alumno aprenda. La palabra vocación significa llamamiento. La vocación es la razón por la cual Dios te puso en la tierra. Si Dios te puso para barrer, esa es tu vocación. Si Dios te puso para ser mamá, esa es tu vocación. Si Dios te puso para administrar, esa es tu vocación. ¿Ya? Ese es un paréntesis que estoy haciendo.
Romanos 11:29 nos dice que la vocación o el llamamiento fue dado por Dios y que los dones son dados por Dios. Y tanto el llamamiento como los dones son irrevocables. O sea, no vuelven atrás, no se quitan. ¿De acuerdo? Es importante entender que cuando aparece la palabra dones en Romanos 11:29, en griego es charismata o carismata, la que se refiere a los dones sobrenaturales del Espíritu, a los dones de la gracia. Esto nos lleva a entender otras cosas que son necesarias y profundas en la Escritura, cosas que son conflictivas en términos teológicos, como el tema de la apostasía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, insisto, Mateo 7:21 se da esta conversación de algunos hombres que le dicen a Dios: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos esto, hicimos esto. Hicimos un ejercicio de dones. Y Dios les dice: apartaos de mí, obradores de maldad, nunca os conocí. Ya. El vocablo irrevocable en griego, anótenlo, se escribe ametameleita. Se los voy a escribir, hermanos, en el computador. Ametameleita. Ametameleita. Así se escribe irrevocable. Ametameleita. Y significa irreversible tocante a algo que uno no quita o reclama. Que uno no quita o reclama. Eso significa ametameleita. Irreversible tocante a algo que uno no quita o reclama. La palabra dones, les dije que se escribía ta charismata y hace referencia a los regalos de la gracia, que son los dones del Espíritu. Y la palabra llamamiento se escribe, son dos palabras, hei, H-E-I, H-E-I, hei, H-E-I, Kleisis, K-L-E-I-S-I-S. Se lo escribo. Hei, Kleisis. Esa es la palabra llamamiento. Y habla, se refiere al llamamiento eficaz y específico de Dios a Israel. Al llamamiento eficaz y específico de Dios a Israel. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante, hermano? ¿Esta palabra es en griego? Sí, en griego. Ya. Hei ekleisis. ¿Por qué es importante? Porque nos vamos a encontrar, hermanos, esto es importante lo que voy a decir. Nos vamos a encontrar con un grupo de predicadores y maestros de Biblia que dice que cuando habla del llamamiento, que el llamamiento es irrevocable, está hablando de que si Dios nos llamó a su reino, nadie pierde la salvación. Salvo siempre salvo. Salvo siempre salvo. Pero la palabra griega es hei kleisis, que hace referencia al llamamiento eficaz de Dios sobre Israel. O sea, al deseo que Dios tiene de que el pueblo de Israel se siga salvando porque Dios lo sigue amando por causa de los patriarcas, por causa de la promesa que Él le hizo a los patriarcas. ¿Se entiende? O sea, un cristiano ¿se puede apartar del Señor? Sí. ¿Y qué pasa con los dones que tiene? Sí, mantiene. Los mantiene. Por eso es que podemos encontrar, y de hecho hay predicadores
que ya están lejos del Señor y usan los dones que tienen para, como dice el apóstol, el Evangelio, para hacer mercadería de la gente, o sea, para sacar provecho. Por eso usted escucha predicadores diciendo, ya, en el estadio tanto, tenemos noches de gloria, noches de milagro, la entrada 200,000 pesos, y venga y pacte usted y haga una ofrenda de 500,000 pesos y venga por su milagro. Y algunas personas sanan. ¿Qué es lo que está actuando ahí? Los dones. Ahora, ¿ese hombre está en Cristo? No. ¿Los dones están siendo para la gloria de Dios? No. Están siendo para la gloria del hombre. ¿De acuerdo? Por eso que yo quería ser así de específico. ¿Cuál sería la cláusula que nos hace decir no? Cuando los teólogos dicen que Romanos 9, que esto es una referencia a Romanos 9, 4 y 5 como dones, ¿están errados? ¿Por qué decimos eso? Porque el significado de dones otros son dones. ¿Cómo sé yo eso? ¿Cómo sé yo eso? La traducción de la ¿Cuál es? Dígamela. Charismata. Porque la palabra tacharismata no habla de los privilegios que Dios le dio al pueblo de Israel. La expresión tacharismata, que aparece en varias partes más, siempre habla de los dones de la gracia. De hecho, hay 3 tipos de dones: los energematas, los carismatas o charismatas y los diaconoi. Los energematas son esos dones que nosotros conocemos como dones motivacionales, o también se les llama dones innatos. Todo ser humano los tiene. Pero cuando se convierten, esas personas, Dios toma esos dones energematas y los redime para la gloria de Dios. Por ejemplo, un ejemplo. Hay un don de enseñanza que se llama don, en griego, don energemata didascalia. La palabra didascalia significa enseñanza, ¿ya? Don energemata didascalia. Podemos ir a una universidad y hay un profe que es ateo, que no cree en Dios. Pero a la hora de hacer clase, todos aprenden. Y uno dice, oh, es extraordinario el profe. Tiene una pedagogía tremenda. Y uno aprende. ¿Por qué? Porque cuando él nació, se le dio un don que todo ser humano tiene. Son 6 dones que están repartidos entre todos los seres humanos. Y son dones motivacionales. Se le dio un don que se llama don de enseñanza. Y esa persona toda su vida enseña. Y después él tomó una formación académica que se le hizo más fácil aprender y enseñar. Están los charismatas, que son los dones de la gracia. Y están y los dones que provee el Espíritu. Y están los dones diaconoi, que son los ministerios particulares. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Entonces, esa cláusula nos hace entender que no está hablando de los privilegios que Dios le dio a Israel. Pero en el llamamiento sí está hablando, y el llamamiento es hei kleisis, que significa el llamamiento eficaz y específico de Dios a Israel. ¿De acuerdo? Porque muchos hoy día dicen, no, pero si la Biblia dice el llamamiento irrevocable, así que nadie pierde la salvación. No está hablando del llamamiento a todos los redimidos. Está hablando del llamamiento eficaz al pueblo de Israel. ¿De acuerdo? Por causa de la promesa del patriarca. Por causa de la promesa de los patriarcas. No por causa de los patriarcas. Por causa de lo que Dios le prometió a los patriarcas. Por eso que yo les decía que era tan importante que ustedes no perdieran de vista esta frase. Dios sigue amando al pueblo de Israel. Ese sigue amando está en presente continuo, pero a raíz de lo que él le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Se está entendiendo? Sole, dígame. Este versículo aparece, o sea, No, aquí no más, porque está explicando, porque está en el contexto de lo que Dios hace con Israel. Pero el versículo tiene una cláusula.
La cláusula es los dones, tacharismata. Y está hablando de los dones que todos los escogidos tienen. Hermano, yo que quiero decir algo al respecto. Escuche. También en este contexto de lo que estamos diciendo, de modo que Dios no da marcha atrás, escuche, de modo que Dios no da marcha atrás, ni en los dones o regalos de la gracia que Él le hace a sus hijos, ni en el llamamiento que Él ha hecho a la nación de Israel. ¿Se está entendiendo? No cancela ni los dones que le da a sus hijos, ni el llamamiento eficaz que Él ha hecho para Israel. O sea, el texto no habla en su totalidad del pueblo de Israel. ¿Se entendió? Hermanos, son muchos los teólogos que dicen que sí habla, pero yo no puedo creer eso si la palabra que aparece ahí es tacharismata. Y tacharismata siempre habla de los dones de la gracia. Y los dones de la gracia no son para el pueblo judío, son para los hijos del Señor, para los que Él llama de tinieblas a luz. ¿Ya? Quiero decir algo, escuchen. También debemos entender otra cosa que es práctica en nuestras vidas como cristianos. Los dones son importantes. Yo tengo un don cuando enseño. Y eso hace que ustedes entiendan, ¿ya? El don de la fe, que tenga un hermano. Eso trae mucha edificación a la iglesia. El don de profecía trae edificación a la iglesia. El don de servicio, el don de hospitalidad, el don de repartir con solicitud, el don, perdón, de repartir con liberalidad y el don de presidir con solicitud. Son dones que la Biblia los describe. Todos esos dones son muy buenos, son muy necesarios. La Biblia dice que son para edificación de los santos, de la iglesia, y son para provecho de la iglesia. Los dones son importantes. Y mucho más los dones sobrenaturales, que son 9. En total, hermanos, en total Dios le da a la iglesia 21 dones. Pero hay 9 que son dones sobrenaturales, que son una intervención del Espíritu de Dios en la vida del ser humano. ¿Esos son importantes? Claro que sí. Pero escúcheme esto. Los dones no son evidencia de carácter. Una persona puede tener un don de sanidades y ser inmaduro en muchas cosas. ¿Qué hace la religión? Ve a alguien con dones y rápidamente lo levantan y lo ponen en un sitial acá arriba. Y resulta que es, en su carácter, totalmente inmaduro. Dones no es lo mismo que carácter. ¿De acuerdo? Los dones no son evidencia de espiritualidad. Nosotros decimos, ¡oh, que la iglesia que es espiritual! ¿Por qué? Porque tiene hartos dones. No. La espiritualidad tiene que ver con cuánto de Cristo hay en tu vida, con cuánto has crecido, con cuánto has madurado en el Señor. Eso es espiritualidad. Los dones no son evidencia de salvación. Tener dones no significa que uno es salvo. Satanás los tiene y está perdido. Los dones cumplen un propósito funcional en la era presente del cuerpo de Cristo. Son para el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Porque esos dones se acabarán cuando partamos a la presencia del Señor. Es importante considerar esto que estoy diciendo. ¿Alguna pregunta aquí? ¿De qué habla el versículo? A ver, ¿de qué no habla el versículo? ¿De qué no habla el versículo? De Israel en su totalidad. ¿De qué habla? De Israel, ¿con respecto a qué? Remanente. Al llamamiento. Que Dios no va a quitar el deseo y el anhelo que Él tiene de que el pueblo de Israel
sea llamado de las tinieblas a la luz. El llamamiento eficaz y específico con relación a Israel. ¿Y de qué más habla el texto? De los dones que Dios le da a sus hijos. Y esa es la cláusula. ¿Se entiende? Hermanos, esto que estoy diciendo es complejo, porque son muchos los teólogos que dicen que está hablando de lo que dice Romanos 9, 4 y 5, pero no puede estar hablando de eso porque la palabra griega que aparece es charismata, y charismata aparece en otros textos bíblicos refiriéndose siempre a los dones que Dios le da a sus hijos. ¿Estamos bien? ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Me parece que aquí hay algunas preguntas, las voy a leer. Nacho dice, hermano, así como a Israel geopolítico le va tan bien en cuanto a ser pioneros en varios temas, ¿es igual con la iglesia? ¿Es la iglesia especialmente bendecida de una manera similar a Israel? No es igual en cuanto a que la iglesia tenga elementos especiales, pero sí, hermanos, la iglesia, por ser el pueblo de Dios, cuenta permanentemente con el favor de Dios. Cuenta con el hecho de que Dios siempre oye nuestras oraciones. Cuenta con que al estar expuestos siempre a la revelación de Cristo, se supone que nuestras decisiones son más sabias que el resto. Porque nuestra vida está... Porque lo que es importante para nosotros, para el mundo no es importante. Y lo que es importante para el mundo, para nosotros no es importante. Un ejemplo, miren, un ejemplo. Para el mundo, sus trabajos seculares son sumamente importantes, lo más importante. Y no importa si por el camino se desgastan, se pierden familia, se enferman, no importa porque el trabajo es lo más importante. Para el cristiano no. Para el cristiano lo más importante es su relación con Dios. Y si su relación con Dios va a hacer que el jefe lo despida, el cristiano dice, despídame. Despídame. Si Dios quiere sacarme de aquí, me va a sacar. Y me va a sacar para llevarme a otro trabajo. Si Dios no me quiere sacar de acá, jefe, se va a ir usted. Despídame. Pero yo no me voy a amargar, no me voy a complicar, porque la cosmovisión nuestra nos dice que lo más importante de nuestra vida es Cristo. No el trabajo, no los hijos, no la esposa, no el esposo, no la casa, no los sueños, no las metas. ¿Todo eso está en nuestra vida? Está. ¿Dios lo da? Lo da. Pero para nosotros lo más importante es Cristo. Y eso mismo, Nacho, te estoy respondiendo a ti, hace que nuestras decisiones sean mucho más sabias, mucho más concienzudas, mucho más coherentes que el resto de la gente, y en eso somos muy, muy beneficiados. Porque tenemos el consejo bíblico a nuestro favor, por ejemplo. Tenemos la luz. Por eso, hermanos, no es desconocido por muchos que en las escuelas básicas, por lo general, no siempre, pero por lo general, los mejores alumnos son hijos de cristianos. ¿Por qué? Porque la forma de pensar que tiene el chico es otra. El niño entiende que estudiar es bueno. El niño entiende conceptos como responsabilidad, conceptos como deberes, obligaciones, responsabilidad, temor, respeto. Eso un joven cristiano lo aprende antes que el resto, porque es parte del evangelio. Es parte del evangelio en su propia vida, en su propia formación. Entonces, en base a eso, Nacho, sí. Nicolás Pinto dice, es peligroso esto que nos comenta, ya que como lo explica el texto del Señor, Señor, en tu nombre usamos los dones que nos diste, ya que podríamos estar lejos de Cristo y creer que porque los dones actúan para nosotros, todo está bien. Y es un engaño, ya que lo que importa para Dios no es si el hombre está usando sus dones o no,
sino si el hombre está en Cristo o no. Correcto. Sí, Nico, todo lo que dijiste es así. Dios quita el velo y podamos ver la luz del Evangelio y no caer en esta mentira de creer que porque los dones actúan aún sin congregarnos, estamos bien con Dios. Correcto. De hecho, hermano, hay gente que no se congrega nunca y andan predicando por ahí. Uy, andan felices predicando y no se congregan. Y hermanos, alguien que no se congrega está siendo deformado porque la formación bíblica se da en el contexto de la iglesia. ¿Se entiende? Entonces, claro, y no, yo estoy bien porque yo ayer estuve hablando de evangelio y alguien se convirtió, entonces estoy bien con el Señor. Ya, pero usted está en comunión con la iglesia, usted está expuesto al evangelio, usted está recibiendo formación, usted está recibiendo disciplina. No, hace 10 años que no me congrego, pero no, yo con el Señor estoy impecable, ¿ah? Eso es una mentira, un engaño, y así hay mucha gente hoy día engañada, mucha gente engañada. Yamilek, ¿cuál es la cita que estamos estudiando? Romanos 11, 28, 32, Yamilek. Puntualmente, como dice la hermana Gume, el verso 29. Bien. Hermano, ¿y cómo sabemos nosotros si en medio nuestro hay un hermano profético que no diga? ¿Cómo? A ver, de nuevo. No entendí la pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo sabemos si en el medio nuestro hay algún hermano con el don de profecía? Hay una forma de saber, por lo menos. ¿Y en medio nuestro puede haber uno? Hay más de uno. Hay varios. Está conversando con uno, hermano. No, sí hay. Lo que pasa es que en la Biblia, hermano, hay 3 dones de profecía diferentes. ¿Me entiende? Y lamentablemente lo que algunos entienden por profecía, la Biblia enseña que profecía es otra cosa. Entonces, ¿cómo lo hacemos para saber? Primero tenemos que estudiar los dones. Cuando los vayamos estudiando, ustedes van a ir diciendo, uy, eso lo tengo yo. Porque se van dando cuenta que hay cosas que actúan en ustedes de forma natural, espontánea, porque Dios las puso ahí. Solamente que ustedes no saben que eso es un don. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta acá? Quiero decir una cosita más nomás y vamos a terminar por hoy día. No alcanzamos a terminar los 3 textos, pero una cosita más que es importante. El versículo, estamos en Romanos 11, versículo 29, el versículo 30 dice, versículo 30 dice, pues como vosotros, sigue hablando con los gentiles. Dios sigue hablando con los gentiles aquí, a través de Pablo. Pues como vosotros, gentiles, también en otro tiempo erais desobedientes a Dios. ¿Cuál es ese otro tiempo? Cuando estábamos en tinieblas. Éramos desobedientes a Dios. Pero ahora, ese ahora, hermanos, ese ahora es complicado. Ese ahora en griego no significa, pero ahora presente. Ese ahora significa, pero de forma inmediata. ¿Ya? Inmediatamente. Y ese inmediatamente puede durar siglos. ¿De acuerdo? No es ahora, hoy. Pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Quiénes? Ustedes los gentiles. Por la desobediencia de ellos. ¿Desobediencia de quién? De los judíos. Pero esto está en el mismo contexto de lo que dije delante. No es que nosotros alcanzamos misericordia porque los judíos desobedecieron, sino que es verdad, los judíos desobedecieron y Dios siguió adelante con su plan. Y su plan abarcaba a todos los gentiles. ¿Se entiende? Quiero que veamos unos versículos. Ahora, y no se olvide que esto tiene que ver con que esto ocurrió porque Dios quiso provocar celos en el pueblo judío.
Y acuérdense que quiso provocar celos para que los judíos en algún momento reaccionaran y pudiesen también ser salvos. Quiero que veamos algunos textos. A ver, hermana Yorki, Romanos 10, 19. Hermano Marco Lara, Romanos 11, 11. Hermana Sandra, Romanos 11, 14. Leamos esos tres textos. Romanos 10, 19 primero. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Ya, ahí Pablo está recordando lo que Dios le dijo a Moisés mucho tiempo atrás. Y le dijo a Moisés, y obviamente Moisés representaba a todo el pueblo de Israel, y le dice, yo a ustedes los israelitas los voy a provocar a celos con un pueblo que no es pueblo. En otras palabras, con un pueblo que no es mi pueblo. ¿Y con qué más dice? Con pueblo insensato os provocaré a ira. Ya, y con un pueblo insensato. O sea, los gentiles de sabio no tenían nada. Dios dice que son insensatos. Ahora, hermanos, la sensatez para Dios, escuchen esto, para que entiendan el versículo. Lamentablemente en nuestro idioma español, sensatez y cordura son sinónimos. Para Dios, sensatez no es cordura. Para Dios, sensatez es creer en Él y confiar en Él. Insensatez es decir, Dios no existe. ¿Se acuerdan cuando la Biblia dice? La Biblia dice así, textual. Dice el necio en su corazón, acuérdense que corazón no es esto. ¿Qué es lo que es? Aquí. Dice el necio, está Dios hablando. Dice el necio, en su mente no hay Dios. Resulta que el tipo que está diciendo eso tiene un título en Harvard, tiene un diplomado en Mississippi, tiene otro diplomado en Yale y tiene un magíster de alto grado en Oxford. Es ateo, gnóstico y agnóstico. Y él viene y dice, y un tipo, es un ingeniero en mecánica cuántica, profesor de física, plantea los teoremas de la filosofía de Platón y del neoplatonismo. Es un tipo, es altamente ilustrado. Y él viene y dice, no existe Dios. ¿Y qué dice Dios de ese hombre? Insensato. Es un necio, un insensato. Y para, hermano, ahora vamos a donde otro hombre. No sabe leer. Aprendió a sumar, a restar, escribe a media y firma con su huella. Y cree en Dios. Y Dios lo llama sabio. Insensatez para Dios no es cordura. Insensatez para Dios es negar su existencia y no confiar en Él. Sabiduría para Dios es creer en Él y confiar en Él. El hombre, la mujer que cree en Él y confía en Él, aunque en términos educacionales, culturales sea muy precario, para Dios es sabio. ¿Se entendió, hermanos, eso, no? Sí. Y eso es sumamente importante. Eso es sumamente importante. Ahora imagínense cuando un hombre es altamente preparado académicamente y además cree en Dios. ¿Entiende? Ese hombre, ¿sabe cómo va a ser? Él jamás va a mirar a otro por sobre el hombro. Todo lo que él sabe, muchas veces va a parecer como que no sabe nomás. Porque para él la sabiduría no es conocimiento, no es agnosis. Para él sabiduría es temor al Señor. Dice
la Biblia así: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La palabra principio no significa inicio. La palabra principio significa fundamento. O sea, el fundamento de la sabiduría es el temor a Jehová. Si no temo a Jehová, toda mi vida voy a ser un estúpido. Si temo a Jehová, sobre eso se construye la sabiduría. Ese versículo dice de Jehová. Sí, ¿Es lo mismo? es lo mismo. Ah, ya. Sí. ¿Ya? El otro texto, Romanos 11:11. Ya vimos que Dios dijo que iba a provocar a celos al pueblo de Israel con un pueblo que no era pueblo y que además era. ¿Y por qué eran insensatos? Porque no creemos que No creo. Exacto. Ya. Correcto. ¿A quién le pedí el otro texto? A mí. Ya, Marco. Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por sus transgresiones vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Otra vez, ¿ven? Pablo hace una pregunta. Digo pues, ¿han tropezado los judíos para que cayesen o para que se mantengan caídos? No, en ninguna manera. Sino que por sus transgresiones vino la salvación a los gentiles. Para provocarlos a celos. a celo. ¿A quién? A los israelitas. Pero esa provocación a celo no es porque Dios quiere festinar. No es porque Dios dice, oh, estoy aburrido aquí en el cielo, voy a hacer que los judíos les dé celo con los gentiles. No, esa provocación a celo es para que los judíos en algún momento se arrepientan y vengan a Cristo por medio de la fe. Y Romanos 11:14, Sandra. Dice, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mis santos, yo soy salvos algunos de ellos. Por si en alguna manera pueda provocar a celo, está hablando Pablo en primera persona, a los de mi sangre. Él era judío. ¿Cuáles son los de su sangre? Los judíos. Por si de alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. O sea, Dios quería que el pueblo judío se salvara y de alguna forma los gentiles han sido el instrumento que Dios ha usado. De hecho, muchos judíos se están convirtiendo porque los gentiles le están predicando. Si no, no tendrían cómo convertirse. Amén.